Ah, ya salió. Sí. Hola. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Estamos muy felices, aquí también desde Fondo de Cultura Económica en la sede peruana, ¿no? De tener a Jennifer Thorndike, autora peruana, que ha publicado este último libro, Nuestras Mujeres, que ya se encuentra también disponible en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Lima. Ahí lo conseguí yo, lo he leído, me ha encantado, tiene un montón de banderitas y el día de hoy, en estos momentos y en estos minutos, vamos a hacerle algunas preguntas a Jennifer. Claramente vamos a hacerlas sin spoiler para las personas que no lo han leído todavía, pero vamos a indagar un poco acerca de la creatividad que tiene Jennifer a la hora de escribir y cómo ella elige estos temas tan controversiales. Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por acompañarme hoy día. Muy contenta de estar otra vez entrevistando una vez más contigo, porque hemos entrevistado varias veces y muy feliz. Estoy tratando ahí de compartir, pero espérate que no, quiero ver si lo puedo compartir antes de empezar en mi página. No te Ya sabes preocupes. cómo son estas Mientras cosas, yo voy ya sabes. comentando que a Jennifer yo la conocí hace muchísimo tiempo, cuando yo tenía 17 o 18 años, recuerdo, y la entrevisté con uno de sus libros que sacó en el 2016, cuando yo recién estaba empezando en este mundo literario, en este mundo periodístico, etcétera. Así que feliz de ser parte. He leído ya con este libro 3 libros de Jennifer. Esa muerte existe, ella y ahora Nuestras Mujeres. Y puedo decir que siempre es un placer leerla y siempre es un placer leer la prosa que tiene. Jennifer, me cuentas si ya estás lista para empezar con las preguntas. Espérate, sí, a ver, déjame ver, porque quiero, Está lo compartiendo pasó el Diego enlace, por ahí. no te preocupes. El enlace, sí, ya lo encontré. Lo que pasa es que nos los había pasado por WhatsApp. Dale, Entonces quería ponerlo y bueno, quiero ponerlo en Instagram también. dale. Ahí está, ahora sí. Ahí te etiqueté también, ¿ah? Listo, Buenísimo. y ahora sí comencemos Muy bien. con las Entonces, hoy vamos a preguntas. hablar del libro Nuestras Mujeres, de Jennifer Thorndike. Nuestras Mujeres trata acerca de la vida de Ana, que es una ginecóloga, cirujana, obstetra, que básicamente está prófuga de la justicia por delitos de lesa humanidad. Ella fue parte de las campañas de esterilizaciones forzadas y está prófuga y en estos 15 años que han sucedido, ella vive con mucha culpa, con mucho remordimiento y vemos un proceso de arrepentimiento, pero también de reflexión acerca de todo el daño que hizo y todo el daño que continúa haciendo. Jennifer, este es un tema súper, súper sensible y súper complejo y controversial, sobre todo en el Perú. Así que, ¿qué te inspiró para escribir sobre la campaña de esterilizaciones forzadas que sucedió en los años 90? Mira, te cuento un poco porque este libro es un libro que yo escribí ya hace muchos años y debe haber salido un poco antes, pero tú sabes, la pandemia y todo eh, retrasó todo, ¿no? Y lo digo, o sea, digo, este dato es importante porque yo escribí este libro más o menos en paralelo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y mi tesis doctoral tiene mucho que ver con el tema. Una investigación mi tesis en realidad fue así como para decir súper simple, el control sobre los cuerpos en diferentes, desde el Estado hasta personas que no son del Estado, y tiene diferentes capítulos, y el primer capítulo tiene una parte que está dedicada también en la ficción a estudiar las esterilizaciones forzadas que hubo en diferentes lugares del mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque el Perú no fue el único caso. Entonces, cuando yo estaba haciendo ese libro, también me llegó la invitación de mi querida Ana María Vidal para escribir un cuento en su antología, en la antología que iba a publicar después de la batalla. Y me dijo, Jennifer, ¿quieres escribir algo? ¿No? O sea, todos los cuentos que yo he escrito en mi vida siempre son porque alguien me los ha pedido, porque yo escribo más novelas que cuentos. Y le dije, chévere, bacán, entonces quiero escribir sobre este tema, ¿te parece bien? Y me dijo, sí. Entonces todo empezó con un cuento que se llama La muerte tenía nuestros dedos. Y luego, cuando ya como siempre, me pasó lo mismo con ella. Quería contar más eh, y, y decidí escribir la novela, que obviamente es una historia de ficción, está basado en este hecho histórico,
pero obviamente tiene mucho de ficción, tiene mucho de investigación, o sea, tiene como de las dos cosas. Y el personaje de Ana es un personaje completamente ficticio, inspirado, vamos a decir, en toda esta narrativa que hubo acerca vamos a decir, de cómo justificar estas acciones que se hicieron contra las mujeres en esa época y como digo, no solamente en el Perú, sino también en diferentes partes del mundo con narrativas muy similares, ¿no? Entonces hay mucho de esa investigación puesta ahí. Acá justo traje mi otro libro que es que es mi research, vamos a decir, mi tema de investigación que se publicó también y que dio también ahí vida a la novela. Justamente el tema del research, el tema de investigar antes de escribir sobre un tema muy sensible, lo vamos a ver más adelante en la entrevista, pero ahora me interesa muchísimo acerca de tu protagonista, Ana, que es un personaje bien conflictivo. Y tengo dos razones por las cuales Ana me interesa muchísimo. El primero es porque es mujer. Y es una mujer narrando justamente el daño que le ha hecho a miles y miles de mujeres en el Perú, en el contexto de este libro. Y sobre todo, en la segunda parte, porque ella sigue sintiendo un remordimiento, pero a la vez sigue elaborando y produciendo este contenido dañino para la sociedad. Entonces, ¿cómo te sientes con respecto a este personaje Ana y a cómo fue la construcción de una mujer que habla justamente desde la perspectiva ni siquiera de la víctima, sino del villano, ¿no? Estamos viendo y leyendo la historia del villano de la historia. Siempre, y tú lo sabes porque, gracias y te lo agradezco, tú has leído mis tres novelas, y siempre me ha gustado ahondar en el tema de las dinámicas de poder entre mujeres, porque y yo creo, o sea, mira todo lo que se ha avanzado en estos últimos años al hablar de la violencia contra las mujeres y todas las instancias en que esto ocurre, pero me parece que igual no hay como tanta, vamos a decir, tanta investigación o no se habla tanto del tema de la misma violencia que ejercen las mujeres contra otras mujeres, que creo que es un paso que se tiene que reconocer para también poder continuar en este camino de tratar de exponer todas estas violencias que hay, ¿no? Porque se habla mucho de la sororidad y todo esto, pero claro, para poder seguir avanzando en ese tema, también se tienen que reconocer estas instancias, ¿no? Entonces, yo creo que por eso obviamente me animé a escribir la historia desde el punto de vista de Ana. Me parecía, yo siempre he tenido mucho respeto con esta idea de hablar por las víctimas, no me gusta hacerlo, creo que es como utilizar esas historias con este propósito, o sea, yo sé que también se puede decir, bueno, dar voz, pero eso a mí me pone un poco, digamos, en una posición que yo no quiero estar porque respeto el dolor, respeto eso y no me gusta usarlo como material, vamos a decirlo, de literario. Entonces, lo que me llama más es la idea de poder tratar de entender toda esta narración, toda esta narrativa, todas las estructuras de poder que hay detrás y me parece que el hecho de ponerlo en la voz de la villana, como tú la has llamado, eh, es una forma de escenificar eso que se puede entender de una manera como mucho más accesible, vamos a decirlo, ¿no? O sea, porque tú tienes todo esta, para volver un poco a lo que decías de la investigación, ¿no? Toda esta producción de teoría literaria, de investigación, de testimonios, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero el hecho es creo que a través de este personaje uno se puede acercar un poco más a este pensamiento erróneo de esta personaje, que decide eh, se ve envuelta en esta situación y que finalmente decide hacer lo que hace, ¿no? Porque puede decir que estaba manipulada, puede decir un montón de cosas, pero finalmente la decisión era de ella y y termina haciendo las cosas que hace en la novela, ¿no? Entonces eso es lo que siempre me ha gustado ahondar
en esa forma de tratar de entender por qué suceden las cosas y cuál es el pensamiento detrás de esas acciones. De hecho, eso es una observación bien interesante porque he leído decenas de libros donde se enfocan básicamente en la vida del villano y donde nos intentan mostrar y nos intentan producir, o al menos a los lectores, cierta empatía. Y la empatía es algo que no sentí en este libro. No sentí ni siquiera por Ana ni por Ricardo, que es su ex jefe y, bueno, su amante en esta historia. Entonces, me gusta mucho porque al final del día, es una historia donde la empatía se ve ofuscada por todas las atrocidades que se cometieron. Y justamente, y lo hemos hablado miles de veces cuando te he entrevistado acerca de tus otros libros, tu escritura se presta muchísimo para este tipo de novelas porque tu escritura asfixia. Y te lo he dicho mil veces. Este libro es chiquitito, pero he tenido que tomarme una pausa en cada capítulo, realmente digerir todo lo que estaba leyendo, porque en 4 páginas, Jennifer, tu estilo de escritura me puede destrozar, ¿no? Me puede revolver el estómago y sentir náuseas, me puede hacer realmente sentir como que ya no quiero leer esto porque es muy gráfico, es muy visual, ¿no? Entonces, ¿cómo logras justamente que todo esto converja en la literatura? Muchas gracias, o sea, porque todo lo que dices para mí es muy valioso en el sentido de que siempre he tratado de construir esos personajes que por un momento puedes odiarlos, por otro momento puedes tratar de entender por qué está haciendo estas cosas, después te vuelves a indignar y dices, no, no puede ser posible y no entiendes, o sea, es como un juego psicológico para mí también tratar de no poner, a pesar de que dices lo de la empatía, claro que yo no he tratado de que te empatices con ninguno de estos dos personajes, pero sin embargo tienen sus matices en el sentido de que, como decías antes, ella está invadida por la culpa, que también es como un sentimiento muy común en todas mis novelas, pero también está, por el otro lado, continúa ejerciendo violencia y trata de explicarse a sí misma y trata de justificarse a sí misma todo el tiempo, ¿no? Y después no, y después sí, trata de justificar a la pareja y después no. Bueno, yo creo que por Ricardo no puede sentir absolutamente nada porque es un tipo muy, vamos a decir, muy enfocado en lo que quería y hacerlo a cualquier medio, ¿no? A través de cualquier medio, ¿no? Sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de reflexión, nada, ¿no? O sea, eh, entonces, y ella se convierte un poco en eso también en ese momento, ¿no? Y creo que um, hay como una forma o sea, cómo los construyo, no sé, trato de meterme en esa psicología, de tratar de ver eh, con todo lo que hay testimonios de gente que ha ejercido esta violencia, ¿no? O sea, bueno, obviamente uno de los más famosos es el caso de Eichmann, que escribió en La banalidad del mal, Hannah Arendt, ¿no? O sea, de que él como justificaba todos sus actos diciendo que había seguido órdenes, eso está en la novela, porque ella también lo dice en algún momento, ¿no? Yo no soy culpable porque yo seguía órdenes, ¿no? Bueno, o Ricardo, alguno de los dos lo dice, no me acuerdo bien, pero es como, y tratar de pensar en todos estos actos de barbarie, al final estaban justificados por una construcción narrativa de decir, este es el enemigo, este es inferior a mí, este es tal cosa, ¿no? Entonces yo voy a justificar mis actos porque en realidad lo que estoy haciendo está bien, porque tengo una justificación atrás que me está diciendo que lo que estoy haciendo está bien y no está mal. Entonces eso, como volviendo a Eichmann y a Hannah Arendt que mencioné hace un ratito, o sea, eso era la idea de que en realidad las personas que ejercen violencia no son monstruos, sino que puede ser cualquiera bajo la justificación, con cierta justificación de tus acciones, cualquiera podría cometerlos, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención en el sentido de cómo funcionan nuestras estructuras. Ujú. De hecho, algo que me gusta un montón es que si bien ambos, y bueno, todo el círculo médico o el círculo
de trabajadores de la salud que están involucrados en estos casos en la novela, hablan mucho acerca del tema de órdenes, pero cuando Ujú, nos logras introducir a Ricardo, a Ana y a diversas conversaciones que tienen con sus colegas, llegamos a identificar no solamente ya órdenes, sino una convicción propia, una convicción que se asemeja justamente y se empareja a las ideologías de los superiores, ¿no? Ok, es una orden sí, pero tampoco no digo, no, no quiero hacerlo, sino pues, que sí está correcto, ¿no? Hay una convicción y como un lavado de cerebro. Es más, cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, estoy leyendo literalmente una dictadura nazi, ¿no? O sea, estabas leyendo algo como tan fuerte ideológicamente como para que las personas vayan a pensar que son salvadores en un pueblito y a pensar de que los seres son inferiores y que no deberían tener tantos hijos y si estás embarazada, ¿para qué? Si no lo vas a alimentar. Entonces había una convicción bien fuerte, ya no solamente de Estado y de gobierno y de, recibí solamente una orden, sino una convicción propia. Lo cual me viene a la tercera pregunta y que es que tu novela explora muchísimo la culpa, el remordimiento, la justicia, la moralidad, ¿no? Y justamente estos valores, principios, se sienten mucho cuando tú sabes que estás haciendo algo incorrecto, ¿no? Uno no siente culpa ujú. si es que dice, bueno, recibí una orden y ya está. No, al fin y al cabo ya está. Pero creo que muy en su interior, Ana se sigue cuestionando a través de Ricardo, a través de sus propios pensamientos, la culpa y de cómo ella puede exhumarse y liberarse de esta carga tan pesada, ¿no? Incluso lo vemos al final de la novela también. Entonces, ¿qué sentimientos quisieras provocar a los lectores acerca justamente de estos principios y pilares, ¿no? Que el lector se cuestione acerca de qué está bien, qué está mal, que el lector se cuestione si esto estuvo correcto o no. ¿Qué sentimientos más o menos acerca de estos pilares te vienen a la mente? Esa es una pregunta bien interesante y por supuesto no que piense el lector que estas cosas estuvieron justificadas porque no es así, sino que es interesante porque creo que obviamente siempre apelo a que se entienda qué es lo que había detrás de esto, ¿no? Y de este mismo que tú hablas, de que tú me dices convencimiento, porque sí, o sea, los doctores, en algún momento creo que Ana lo menciona y están en una escena donde lo mencionan varios de ellos, no solamente Ana, y dicen, bueno, en realidad estamos acá para hacer un bien y están como convencidos porque, claro, o sea, Ricardo, que es como bueno, que Ricardo es el jefe, ¿no? De esa unidad, trata de explicarles lo que él también cree que es verdad, ¿no? O sea, él cree que que hay una superioridad de ciertas personas sobre otras, cree que esta campaña de esterilizaciones es algo que debe hacerse por el bien del país. Entonces él los convence de eso en algún momento y también hay como estos incentivos por parte de este gobierno que hay detrás, ¿no? Que les dice que cuanto más lo hagan, cuanto más esterilizaciones, cuanto más cuotas cumplan, tienen más beneficios, ¿no? Entonces, también Ana piensa en su carrera, en ese momento Ana piensa, y Ricardo obviamente también, ¿no? Entonces ellos están realmente convencidos, pero Ana después ya lo duda, ¿no? O sea, Ana cuando les viene la desgracia, que es en realidad como empieza la novela, eh, ya cuestiona y empieza a cuestionarse, bueno, en realidad lo hace de antes porque creo que cuenta un poco de su vida después de que se va y deja la unidad y cómo sigue teniendo pesadillas y sueña y sigue teniendo estos remordimientos y no sabe si está bien lo que ha hecho, ¿no? O sea, ella se cuestiona a sí misma después, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente todos los sentimientos que tú has dicho que te ha producido la novela es lo que trato de producir en los lectores y también que haya esa reflexión que todas las acciones que han hecho los gobiernos de dictadura, los gobiernos del nazi que tú has mencionado, ¿no? O sea, de hecho tiene mucho de eso también, o sea, mucha de esta ideología que de las que ellos hablan también tiene mucha de esta investigación de todo lo que tiene que ver de la ideología nazi en el momento del holocausto, ¿no? O sea, también está ahí, porque eso también fue parte de la investigación que hice antes. Entonces, todo esto
quienes hicieron esto tenía una base supuestamente hasta científica, ¿no? En algún momento, ¿no? De las Ujú, teorías que ujú. después se Sí. descartaron, como la eugenesia y todo esto, ¿no? O sea, en ese momento la tenían y también estaban convencidos de que estaban haciendo algo que estaba correcto. Es como que ese convencimiento te obnubila, y ese convencimiento te obnubila y dices, bueno, pero lo que estoy haciendo está bien y quién me va a decir que está mal, ¿no? Entonces lo hago igual. Eh, y creo que eso trato de hacer, ¿no? Trato de decirle al lector, aquí hay algo que estaba pasando, pero no fue un acto de insanía, de locura, sino había una justificación atrás y estas personas se la creían y por eso lo hacían. Y es la explicación, ¿no? Obviamente no una justificación, porque obviamente la novela trata de exponer esto y decir que obviamente esto estuvo, fue un crimen, ¿no? Un crimen un crimen como lo sabemos que fue, ¿verdad? De hecho, algo que me gusta, no por lo bonito, sino por lo bizarro que es, me gusta mucho cuando Ana se refiere a estas mujeres que ella esterilizó como nuestras mujeres, ¿no? Y de hecho, el libro, para las personas que las están conectando, comienza justamente, ¿no? Ana enfrentándose a Ricardo y le dice, ¿te acuerdas de nuestra primera mujer? ¿No? Entonces, hay Sí. incluso este tema de apropiación del cuerpo, apropiación de todo lo que la mujer concebía en ese momento bajo estas órdenes y esta ideología obviamente repudiable, pero que incluso ellos tienen este conteo como nuestra primera mujer tal, nuestra tercera mujer tal, nuestra última mujer tal, ¿no? Entonces había incluso un tema de apropiación donde no había libertad, ¿no? Y demuestra mucho cómo ellos son como personajes, qué ideas tienen preconcebidas, etcétera. Basando el tema de la investigación, justamente has mencionado que has buscado en libros, en papers, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de investigación realizaste como para asegurarte de que lo que comentabas, incluso sobre los procedimientos médicos, que me han parecido bien detallados, eh, que has descrito en el libro, han sido precisos? Bueno, yo leo un montón de fuentes porque por algo, si algo me enseñó el doctorado es que uno tiene que leer muchísimo para poder hablar de temas que, digamos, no son su realidad inmediata, ¿no? Entonces, es que no, o sea, te digo, o sea, todo, o sea, como te decía que eso había nacido de mi research académico acá atrás, en mi libro, espérate, no sé si está atrás o adelante, pero está toda la bibliografía, que son como 20 páginas, creo, o sea, que me tomó para hacer este libro, pero que tiene que, como digo, o sea, yo creo que ese libro me sirvió muchísimo para todo lo que se habla en la novela, sobre todo lo que tiene que ver con narración y con la narrativa detrás de la justificación de los crímenes y con la ideología que se tenía en ese momento, ¿no? Entonces revisé muchas fuentes documentales, esas fuentes visuales también, testimonios. Para los procedimientos médicos, eso, bueno, siempre se busca y tratas de mirar diferentes fuentes sobre, por ejemplo, hay una escena que está muy pronto en la novela, o sea, que está bien, bien al principio, cuando se describe cómo se hacía un aborto, o cómo se hace un aborto, de hecho no se hacía porque en los países donde no hay legalidad para el aborto, muchas mujeres recurren a estos métodos y eso se puede encontrar, o sea, si pones cómo hacerte, o sea, no estoy diciendo que lo haga, pero que si quieres buscarlo vas a encontrarlo, ¿no? O sea, cómo se hacen este famoso, bueno, de hecho, si leen el libro sabe cómo se hace, ¿no? Pero el famoso gancho, ¿no? Que se convirtió además en un símbolo en algún momento cuando se luchó, por lo menos acá en Estados Unidos, para obtener el aborto legal, ¿no? Entonces, eso es parte de la historia, está ahí al alcance, ¿no? De cómo se hacía o cómo se siguen haciendo abortos las mujeres que no tienen acceso a esto, ¿no? Eh, entonces están ahí, ¿no? Y siempre o sea, como hay una curiosidad y como tú decías, de narrar las cosas de una manera bastante,
explícita en ese sentido, ¿no? Explícita, decir así es como sucedía, ¿no? Así es como se hacía o así es como se hace. Igual con los procedimientos médicos, con la muerte, en ella había una escena de muerte que también tuve que investigar mucho qué sucede cuando una persona muere, entonces cómo va decayendo el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, creo que esas escenas le dan un gran valor en el sentido de también entender cómo hay un proceso del mismo cuerpo, ¿no? De cómo responde el cuerpo a estas invasiones, a estas violaciones en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Incluso dentro de la novela justo mencionas el tema del aborto, además de las esterilizaciones forzadas y todo el procedimiento que se lleva a cabo para realizarlo. Hablas también del aborto ilegal, clandestino, Ujú. y hablas sobre que después de 15 años estos doctores, es el único recurso que tienen para sobrevivir, es justamente realizar abortos ilegales por una Ujú. miseria de dinero, ¿no? Para poder sobrevivir. ¿Qué importancia sientes que es incluir justamente este otro tema, totalmente distinto, pero que a la vez en su parte está muy relacionado, ¿no? Que es básicamente privar o justamente violentar un cuerpo de alguna manera, ¿no? Sea deseado o indeseado. Yo creo que, claro, para mí la fuerte, la relación o vamos a decir, la conexión que hay entre esos dos temas es la capacidad de las mujeres de decidir qué quieren hacer con su sexualidad, con su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre las decisiones médicas que uno toma sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ese era la conexión, vamos a decirlo, entre estos dos temas, ¿no? Por un lado, la idea de no poder acceder a esto, a este recurso en muchos lugares, y por otro lado también el gobierno interviniendo, son los dos intervenciones del gobierno, ¿no? Del que no te deja decidir si puedes tener un proceso de aborto, vamos a decir, un proceso de aborto seguro, y por otro lado el gobierno que decide por ti y ni siquiera te informa de lo que te está haciendo y te priva del derecho a ser madre, ¿no? Que es el caso de las esterilizaciones. Entonces hay una decisión que la está tomando un tercero que es el Estado, ¿no? Que es el gobierno, no la estás tomando tú. Entonces creo que por eso era importante como tratar de enlazar estos dos temas, porque finalmente el gran tema es la capacidad que uno tiene, no solamente las mujeres, pero claro, esto es centrado en las mujeres, pero la capacidad que uno tiene para decidir sobre lo que quiere, lo que quiere hacer sobre su cuerpo, ¿no? Y como siempre, antes que enseñaba, siempre decía a mis alumnos, lo único que tenemos es esto, ¿no? Este es nuestro cuerpo, ¿no? Es como que el cuerpo nos va a acompañar para toda la vida. Es lo único que tienes como que taken for granted, ¿no? O sea, que si te lo quitan es porque te vas a morir, ¿no? Entonces, en realidad somos libres de hacer lo que querramos con él o no. Y siempre ponía ese interrogante ahí y muchos decían sí, pero en realidad, o sea, en realidad no es así, ¿no? En realidad hay muchas cosas que impiden que uno pueda decidir lo que quiere hacer. ¿Cuál crees que es, bueno, eso es un poco controversial, ¿no? Pero ¿cuál crees que es el impacto que ha tenido justamente la campaña de esterilizaciones forzadas en el Perú, el legado, y por qué crees que es importante tu libro en este momento también? Eh, es una pregunta, yo creo que, a ver, primero te contesto lo primero, o sea, importante, yo creo que mi libro narra una perspectiva de esta historia que, como decía antes, para poder eh, entender por qué las cosas suceden, o cómo suceden y qué hay detrás de eso y cómo tratar de, obviamente en el futuro, de pensar que todas las acciones ocurren porque hay una ideología detrás que las está justificando, ¿no? Entonces creo que hay una importancia. Obviamente el tema, las mujeres todavía siguen buscando justicia sobre lo que sucedió en esos momentos
y la justicia no llega, ¿no? O sea, ha habido, creo que, si no me equivoco, 7 momentos en los cuales se ha tratado de llevar a juicio y no se ha podido, si no me equivoco, creo que son 7. Eh, Veces en las cuales se ha desestimado el caso y no existe esto, ¿no? O sea, no existe justicia para las mujeres que fueron sometidas a estos procedimientos. Y eso, yo obviamente no voy a pensar que el libro va a ser un paso hacia eso. Es una forma simplemente de exponer, creo, un tema que ha sido tratado bastante en la investigación, porque hay mucha investigación sobre este tema, en Perú y en otros lugares, pero también en Perú muchísima. Eh, pero que vista desde la ficción, como decía, en todo caso, si aportan algo, es aportar a entender estas ideologías que se manejaban en ese momento y que se han manejado desde antes de que ocurriera en Perú, ¿no? Desde se han manejado desde muchísimo tiempo, hace muchísimos años, siglos, vamos a decirlo así, de posicionar a quien merece vivir y quien merece no vivir o morir o morir socialmente, ¿no? Todas esas cosas de lo que habla la teoría política. Así como digo, no creo que este libro, lamentablemente, obviamente no va a brindar justicia y ojalá que algún día sí haya justicia para esas mujeres, ¿no? Cada libro nos pone en los zapatos de estos personajes, cada libro de alguna manera nos intenta como llevar a la vida de cada uno de los personajes. En el caso de nuestras mujeres, hay mucho el tema femenino y hay mucho el tema de que yo como Sebastián, si bien pude empatizar con las víctimas o con incluso algunos personajes del libro, o incluso simplemente imaginarme, pensar sobre estos procedimientos, incluso escandalizarme, ¿no? Y decir cómo esto pudo haber sido posible, ¿no? Sigue siendo un tema donde no conecta al 100% por la misma condición de que por ser hombre simplemente hay privilegios totalmente distintos y una idea de que esto nunca me pasaría a mí simplemente por ser hombre. Nunca me doparían para esterilizarme, ¿no? Entonces, mi pregunta va como escritora, como mujer, Jennifer, ¿cuáles fueron los desafíos que se te presentaron, que realmente tuviste que vivir al escribir un tema tan doloroso y tan controversial? Creo que tú mismo lo has dicho, es un tema doloroso y siempre que uno trata de meterse en temas que son así, inevitablemente hay un momento en que, claro, o sea, hay ¿cómo se dice?, un desgaste emocional al escribir sobre eso, ¿no? Creo que eso me ha pasado en todas las novelas. Esta en especial tenía ese componente que no tiene bueno, quizá esa muerte tiene un poco porque tiene la parte de la pena de muerte al final, pero que tiene un componente como real e histórico detrás, ¿no? Entonces, para mí, quizá el reto fue más tratar de meterme en este personaje que obviamente dice y hace cosas, pero dice porque está narrando su historia, cosas con las que obviamente uno está completamente en desacuerdo, ¿no? Entonces es como, yo pensaba, claro, o sea, esta mujer, cómo actúa de esa manera, ¿no? O sea, y era como esa tensión entre obviamente todo lo que está haciendo y todo lo que para mí, lo que uno está en contra, ¿no? Entonces creo que eso siempre es un reto para mí meterme en esos personajes que tienen acciones que obviamente y pensamientos que obviamente yo jamás tendría, ¿no? Tus obras, bueno, por las tres que he leído ya, con esta, el tercero, siempre suelen explorar justamente esta parte psicológica oscura del ser humano. O lo que no se dice, ¿no? Lo que sucede en cuatro paredes y lo que no se dice, en relaciones de hermanas, en relaciones madre-hija, y en este caso, en una psicología oscura, hablamos de una maldad eh, común, ¿no? Una maldad ejercida a decenas y decenas de personas. ¿Qué te trae hacia estos temas? ¿Cómo influencian No estos sé, temas en tu proceso creativo?
¿Cómo es que tú quieres escribir sobre estos temas? ¿Qué es lo que, no? Uno cuando tiene esta idea, o al menos cuando yo también he escrito algunos cuentos, yo digo, no, esta idea es como que algo que quiero explorar. ¿Qué es lo que a ti te atrae? ¿Qué te influye en el proceso? Entonces es una pregunta que me han hecho antes también. Y siempre yo también, yo mismo me pregunto también por qué me atraen estos temas así tan oscuros, ¿no? O sea, digamos que creo que siempre ha sido como, o sea, hay como dos temas que yo me he dado cuenta después, porque es que suena como súper tonto ella, pero o sea, yo no me había dado cuenta antes de que estos temas eran comunes en todas mis novelas o en todo lo que he escrito, inclusive hasta en cuentos, en algunos, quizá no todos, pero en la gran mayoría, pero yo siempre tomo más como la obra, digamos, las novelas, ¿no? La culpa y la muerte, ¿no? Las tres novelas tienen eso y sinceramente creo, obviamente creo que la culpa viene bueno, de una educación que uno recibe, ¿no? Desde pequeño y que está ahí, digamos, de la religión, ¿no? Entonces creo que está, creo, o sea, si trato de explorar de dónde viene esta idea de la culpa, para mí creo que viene de ahí, ¿no? Y la idea de la muerte es algo que me sorprende más porque no es algo que, digamos, me interese tan profundamente en el sentido de qué pasa después de la muerte o esas cosas así, sino que creo que tiene más que ver con la idea de las acciones que, no sé cómo explicarlo, pero o sea, como que lleva o que conduce a la muerte o algo así, ¿no? O sea, o por qué la muerte siempre está ahí, ¿no? O como que la muerte siempre nos está rondando de alguna manera, ¿no? Y el tema de, bueno, que tú lo dices como maldad, que creo que es una palabra que yo también usaba un poco antes de la idea de la maldad, pero también la idea de, de como digo, siempre tratar de entender por qué suceden estas cosas, ¿no? O sea, por qué existe una relación tan mala entre una madre y una hija, por qué dos hermanas se pelean de esa manera, ¿no? Entonces en esa novela había mucha competencia, en ella había mucho de, de la madre tratando de retener a los hijos, ¿no? Y esa obsesión de no quedarse sola, ¿no? De la soledad, vamos a decirlo así, como un tema más de fondo en esa muerte la competencia y en esta de acá el control sobre el cuerpo y quién lo ejerce, ¿no? Y que se puede ver, claro, como actos de maldad porque lo son, pero que al final estos personajes ni siquiera piensan que están siendo malos, ¿no? O sea, piensan que lo que hacen está justificado por algo, ¿no? Creo que todos los personajes piensan que lo que hacen está justificado y eso es lo que siempre creo que eso es lo que me llama la atención, o sea, porque una persona piensa que lo que ha hecho está justificado, ¿no? Entonces, o sea, ese es como el ahondar en ese tema de la maldad, entre comillas, ¿no? De por qué ocurren estas cosas. Y bueno, sí me gusta mucho y creo que lo habíamos comentado en alguna otra entrevista, el true crime siempre me ha gustado mucho. Eh, yo era fan del true crime desde cuando no había, digamos, todos estos canales de true crime que había hace como 10 años, pero antes había muy poquitos programas sobre eso y siempre los veía, ¿no? Entonces eso también creo que influye, ¿no? Bueno, en los videojuegos, el terror psicológico, que hasta ahora me encanta. Así que creo que por ahí están las influencias, ¿no? Esa idea de ahondar en un poco el lado más oculto de los seres humanos, ¿no? Y para cerrar esta entrevista y no se haga tan larga, justamente hablando de esos temas que tú ya bien has determinado, que si bien antes de repente era el subconsciente hablando, ¿no? Y escribiendo, etcétera, ahora ya es algo que ya te has dado cuenta que hay un patrón a seguir, ¿no? Y hay un patrón el cual se repite o que se podría seguir repitiendo. Entonces, en base a eso, ¿cuáles serían tus proyectos a futuro y de qué tema te gustaría como explorar más adelante a fondo? Y esa es una pregunta muy válida y una pregunta que no sé cómo contestar, porque, o sea, yo tengo como, o sea, confieso así como que yo creo que lo he dicho en algunas entrevistas, yo no soy una escritora muy prolífica y no escribo novelas hace un montón de tiempo, ¿no? Esta novela, mira, si no te miento, creo que esta novela la terminé
en el 19, sí me parece, ¿no? Entonces iba a publicarse en el 20, pasó la pandemia y ya no se pudo y se publicó. Entonces, digamos que novela, sí, no escribo desde hace un montón de tiempo. He escrito por ahí un cuento que me pidieron también, entonces eso me gusta, si alguien me pide cuentos me motiva a escribir porque es como que ahí sí me pongo a pensar en qué quiero escribir, ¿no? He estado tentando escribir una novela distópica, pero no sé, a mí me gusta mucho leer sobre distopía, pero no sé si puedo hacerlo de la manera como yo quisiera hacerlo, o sea, como una especie de, obviamente sin comparaciones, porque a mí me encanta Margaret Atwood, pero obviamente no me voy a comparar a ella, pero una novela así o como Agatha Christophe, o sea, mis referentes que me gustan muchísimo. Y no sé si puedo hacerla porque muchas novelas distópicas tienen un buen tema, una buena idea, pero después en el desarrollo no termina de cuajar, ¿no? Ujú. Entonces eso me preocupa un poco. Eh, Así que no sé, o sea, de verdad no sé, porque no tengo como nada en mente ahorita de que quiero escribir. Eh, Mi vida cambió bastante porque cambié de carrera, entonces también he estado como enfocada en eso. Ya no enseño, pero también estoy en el mundo académico, pero en una universidad, vamos a decirlo así, en otra posición, en otro trabajo diferente. Así que no me he sentado a pensar, bueno, ahora qué voy a escribir, vamos a ver de qué voy a escribir, pero definitivamente, y eso creo que sí lo puedo decir, si escribo algo va a ser de temas parecidos, en el sentido de abordar esos temas oscuros de la otra cara del ser humano que no se explora tanto, porque eso es lo que me gusta escribir y también lo que me gusta leer, ¿no? Hay muchas escritoras que están haciendo eso ya no tan últimamente, digamos, como ya hace varios años, ¿no? De hecho, muchas han sido invitadas a la fila, así que si están por ahí todavía compren sus libros, porque hay unos libros bien chéveres por ahí. Muchísimas gracias, Jennifer, por tu tiempo, por esta increíble entrevista. Y ya saben, a las personas que nos están viendo, Nuestras Mujeres de Jennifer Thorndike está disponible en la Feria Internacional del Libro de Lima y en todos los fondos de cultura económica que están en Lima, en el Perú. Obviamente en la feria lo En encuentran en México descuento también, también, porque porque es se de publicó aquí. en México. En México también, entonces, súper. Muchísimas gracias, Jennifer, por esa entrevista. Estoy muy feliz de volvernos a ver, al menos por la cámara. Nos conocimos hace muchísimo tiempo y yo sigo leyendo lo que produces porque en verdad tienes un gran talento y siento que conecto mucho, mucho con tus historias, con tu estilo de escritura. Así que felicidades por este nuevo hijo. No, te agradezco mucho que sigas leyendo los libros que publico y también un agradecimiento a Dante Trujillo, a Diego que nos estaba ayudando con el streaming y por allá en México también a Paco Ignacio Taibo II que fue mi editor allá y muy contenta de haber conversado contigo y bueno, ojalá nos podamos ver pronto y ojalá esté por allá pronto y de repente hacer ahí alguna presentación por allá del libro cuando vaya por allá. Ojalá. Sería súper. Muchísimas gracias a todos y todas por ver y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta Gracias. luego.